Muy bien, vamos a continuar entonces con la serie de Habacuc, como les decía. Recordemos que hemos estado estudiando este libro de manera expositiva y estamos llegando a la parte final del libro. Hemos llegado a la parte final del libro. Y el pasaje que vamos a leer el día de hoy es uno de los pasajes considerados más hermosos dentro de toda la historia. Y hay una anécdota con respecto a este pasaje. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, se conoce de él muy bien que él no era creyente, pero le encantaba leer la Biblia. Él creía que de la Biblia podía extraer muchas enseñanzas valiosas. Y él tenía detractores que se burlaban de él porque le decían, ¿por qué lees ese libro? Ese libro está lleno de fábulas. Bueno, Benjamin Franklin decidió un día darle una lección a las personas que decían eso. Tomó un trozo de papel y escribió este pasaje, Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Y se los entregó, les dijo que había encontrado un poema muy hermoso. Las personas que leyeron se impresionaron por la belleza de la porción y le preguntaban desesperadamente en qué libro se encuentra eso que nos estás mostrando, que estás leyendo. Él les dijo encantados, esa es la Biblia. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy es una gran nota de esperanza, una gran nota de gozo y de regocijo en medio de todos los juicios que hemos visto a lo largo del libro de Habacuc. Recordemos que en la vez pasada, digamos, todo caía en orden, todo quedaba en su lugar, porque notábamos que Dios siempre cuando juzga lo hace para tener misericordia de su pueblo, porque Él todo lo que ha hecho en la historia de la redención lo ha hecho para salvar a los suyos. Y, y decíamos al final del sermón pasado que Habacuc podía reposar, podía guardar calma, aunque temía, porque sabía que el Señor estaba en control. Vamos a ver entonces este mensaje que se va a llamar Los justos se regocijan en el Dios de su salvación y va a tener dos puntos. El primero, eliminando el regocijo falso, y el segundo, trayendo el regocijo verdadero. El que hace la acción es Dios, eliminando el regocijo falso y trayendo el regocijo verdadero. Son los dos puntos de nuestro pasaje. Y antes de continuar, hagamos una corta oración. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Que tu palabra, oh Dios, llegue a lo profundo de nuestro corazón y haga justo lo que hizo en Habacuc. Eliminar toda razón externa de gozo y traer el gozo en ti. Que haga, Señor, aquello para la cual has enviado tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos, oh Dios. Amén. Muy bien. Vamos con la primera porción, eliminando el regocijo falso. Está en el versículo 17 y allí dice lo siguiente. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos. Este pasaje tiene una estructura sí, entonces. Es decir, si pasa esto, entonces el resultado es aquel. Esa es la estructura. El problema con nuestro pasaje es que la estructura es completamente contraproducente. Es decir, el resultado que tú esperas o el resultado que se va a dar no es exactamente lo que esperas con la situación que está sucediendo. Eso es lo particular con este pasaje. Notamos que la situación que va a ocurrir es que Judá, finalmente, cuando sea invadido por Babilonia, va a perder los productos básicos de su vida. Va a perder los higos, las uvas, las ovejas, los olivos y las vacas. Va a perder todo. Hasta este momento podemos decir, esto es grave, pero es más grave aún de lo que se imagina. Porque para entender mejor qué significa esto que van a perder, hay que conocer un poco cómo es que Dios trata con su pueblo y particularmente cómo trató con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y ahí vamos a ver que el impacto de lo que va a hacer el Señor es más profundo de lo que parece a primera vista. Perder lo necesario para la vida es grave. Pero ahora van a ver
¿Qué tan importante es esto que van a perder? En el Antiguo Testamento, básicamente, mejor dicho, en toda la Biblia, Dios ha hecho una serie de pactos con su pueblo, una serie de acuerdos en los cuales Dios va revelando su voluntad y va estableciendo los términos con los cuales el pueblo se va a relacionar con Dios. En este momento en particular, estamos hablando del pacto que Dios celebró con su pueblo en el Sinaí, lo que se llama el pacto con Moisés. Y en ese pacto con Moisés, Dios había dicho que él trataría con su pueblo, él tomaría la nación de Israel como si fuese su hijo, como si fuese su siervo. Y él trataría con toda la nación de manera que les daría una tierra, la tierra prometida, y les daría una serie de bendiciones, pero también una serie de consecuencias. Y la forma en la que la nación se iba a relacionar con Dios era a través de una ley. Y por medio de la obediencia y la desobediencia de la ley, entonces Dios les daría las bendiciones o las maldiciones del pacto. Entonces, en Deuteronomio 7, verso 12 al 13, dice: entonces sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Noten esto. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu vino nuevo, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Noten entonces, si el pueblo obedece, vendrían todas las bendiciones del pacto. Perdón, todas las bendiciones del pacto. Eso incluye abundante ganado, abundantes ovejas, los cultivos. La productividad de la tierra para Israel era producto de su relación con Dios. Pero también habían consecuencias. Si el pueblo desobedecía, iba a perder todo eso. Dice en Deuteronomio 28, 49 al 51. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, que es lo que va a pasar, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni vino nuevo, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer. Lo que está pasando en Habacuc son las consecuencias por la desobediencia del pueblo. Son las consecuencias por quebrantar el pacto. Como la nación vivía para sí misma, recordemos cómo empezamos todo el libro de Habacuc. Como la nación vivía para sí misma, como la nación vivía en injusticia, había destrucción y violencia en toda la tierra, entonces el Señor les iba a quitar sus regalos. El Señor les iba a quitar las bendiciones que les había dado. Y lo iba a hacer por medio de Babilonia. Entonces, el Señor va a quitar los higos, las uvas, los olivos, las vacas y las ovejas por consecuencia de la desobediencia. Y hay un detalle en todo esto. Y es que todos esos productos que Dios les daba era precisamente la manera o la forma en que ellos podían expresar su gozo y su regocijo delante de Dios. Les voy a poner un ejemplo de una de las fiestas de la ley. Las primicias, que por cierto no se celebran hoy. Por cierto, las primicias, ¿en qué consistían? Las personas llevaban el fruto de la tierra, el primer producido de la tierra, de una cosecha abundante desde luego que se esperaba, y lo presentaban delante del Señor, agradecidos. Y la orden cuando se celebraban las primicias era que el pueblo debía estar muy contento. El pueblo tenía que tener mucho regocijo por lo que el Señor había producido por la tierra, en la tierra. Entonces, si tú le quitas los productos a la nación, ¿qué le estás quitando? El regocijo. Le estás quitando el regocijo.
Ven que les estoy diciendo que esto es más que perder la canasta familiar. En términos del pacto de Dios, Dios les está quitando el gozo. Les está quitando el motivo de su regocijo. Eso es lo que les está quitando. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto en el libro. Por su desobediencia, por hacer destrucción, por hacer violencia, por no hacer justicia, por no vivir justamente. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con nosotros? Cristianos que vivimos después de la cruz. ¿Qué sucede cuando el cristiano no vive a la luz de la palabra de Dios? Contrista el espíritu. Contrista el espíritu. Dios retiene el gozo de su espíritu. El cristiano se apaga, anda cabizbajo, anda triste. Pero eso es precisamente lo que el Señor quiere hacer con los judíos justos, ojo, con los justos, los que van a sobrevivir a la destrucción de Babilonia. Eso es lo que Él justamente quiere hacer con ellos. ¿Por qué? Porque al punto al que los quiere llevar es a que recuerden que el motivo de su gozo no es la tierra, no es el fruto, no es el ganado, es el Señor. Él los va a llevar a que entiendan que tienen que poner su mirada en su Salvador, en su Redentor, y no en las bendiciones que el Salvador da o que el Redentor da. Por medio de estos productos, de este fruto, Dios está tratando con el corazón de los israelitas. Habacuc entre ellos. Y entonces Habacuc dice, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, es decir, aunque Dios quite todo por medio de lo cual Él quite todo por medio de lo cual Él traía ese regocijo, ese fruto en su pueblo, ¿cuál es la respuesta? Ellos iban a gozar. A veces, hermanos, Dios tiene que quitar para que volvamos a Él. A veces Dios tiene que, en primer lugar, llevarnos a entender que hemos contristado su espíritu, experimentemos ese dolor por la pérdida de comunión con el Señor, para que entendamos quién es verdaderamente importante. Y a veces el Señor hace eso tratando con nosotros en las cosas físicas también. Para Israel, esto era necesario para vivir. El Señor a veces tiene que tratar con cosas que apreciamos mucho, que esas bendiciones que hemos puesto por encima del dador, del Señor, para tratar justamente con nosotros. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor estaba quitando toda razón de regocijo falso. ¿Para qué? Para que ellos de verdad se pudiesen gozar en el Señor. Para traer el regocijo verdadero a las vidas de ellos. Y ese es el segundo punto precisamente. Creando el regocijo verdadero. Dice el verso 18 y la primera parte del 19. Con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Yo le dije, este sí y este entonces parece que no tuviese nada que ver. Dios quita todo. ¿Y qué es lo que produce? Gozo, regocijo, alegría en Él. Así es como Dios trata con su pueblo. Él quita todo. Aún contrista el espíritu de los suyos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Producir el gozo verdadero que viene por la salvación del Señor. Ese es un sí y un entonces que en la lógica humana no cabe.
pero en la de Dios sí. En la de Dios sí. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba utilizando a Babilonia para juzgarlos, y ya vimos cuán humillante fue para ellos eso. El Señor le estaba quitando todos los productos, todos los privilegios que les venían por ser pueblo de Dios, y Habacuc no se queja. Hermanos, seamos honestos. Cuando Dios nos quita algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Quejarnos. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, aquello? Nos quejamos o nos distraemos del problema. Buscamos otras formas de salir de la situación, de no estar atentos a lo que realmente está pasando, a lo que Dios está haciendo. O podemos llegar más lejos, silenciosamente decir, el Señor no ha sido fiel. O guardar ese pensamiento aquí en la mente, acá en el corazón. Pero el punto al que el Señor ha traído a Habacuc es que en él no hay quejas, en él no hay acusaciones al Señor. Él simplemente dice, ahora me voy a gozar en el Señor. Ahora me alegraré en el Dios de mi salvación. Ahora me gozaré y me alegraré en él. El Señor ha llevado a Habacuc a un punto donde sin nada él se pueda gozar en él. Hermanos amados, el Señor está tratando con ustedes. Y hablo por las situaciones que conozco, que me han dicho. El Señor está tratando con ustedes. Yo no voy a decir si las cosas que han pasado, que les están pasando, son buenas o malas. Pero a este punto, el Señor los quiere llevar. Que Él sea su gozo. Que Él sea el motivo de su alegría. Y la manera en la que Habacuc lo describe es hermosa. Él describe aquí al Señor por lo menos con 3 y 4 términos, nombres de Dios, con 3 o 4 nombres de Dios que nos muestran qué está pensando el Señor. Él lo describe primero como Señor, o Yahweh, o Jehová, como el Dios que tiene una relación de pacto con su pueblo. El Dios que salva a su pueblo. Pero también lo describe como Dios, o Elohim, el Dios poderoso, el que hizo todas las cosas. Pero resulta que aquí dice que el que hizo todas las cosas es el Dios de mi salvación. Él no es un creador lejano. Él es el Dios que está comprometido a salvar a su pueblo. Y también lo describe como Adonai al final, en la primera línea del verso 19, como el que es el soberano sobre todas las cosas. Lo que Habacuc está diciendo es que el Dios que es el Dios del pacto, el Dios que es el todopoderoso creador de los cielos y de la tierra, el Dios que es el soberano sobre todas las cosas, Él es el Dios de la salvación de Habacuc. Él. ¿Usted entiende eso? Que su Salvador es el Dios de todas las cosas. Eso uno lo dice de vez en cuando de manera simple. El Señor es el creador, sí. Pero, ¿usted entiende qué significa que el creador de todas las cosas lo haya tomado como parte de su pueblo y lo haya hecho suyo y lo haya salvado? Eso es lo que él quiere que Habacuc comprenda. Eso. Les voy a quitar todo para que ustedes entiendan quién soy yo para ustedes. Eso es lo que está haciendo. Para que ustedes entiendan quién soy yo para ustedes. Y nosotros tenemos mucha más revelación acerca de Dios, porque nosotros vivimos ahora
no en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, vivimos después de la cruz. Nosotros conocemos a Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, encarnado como nuestro Señor Jesucristo. Y allí nuestro Dios en Cristo se da a conocer, aquel que es el primogénito de toda la creación, aquel que es el Verbo de Dios, se da a conocer como el Dios que está dispuesto a salvar a su pueblo al punto de ir a la cruz y morir por su pueblo, encarnado en Cristo. En la cruz, Dios da a conocer su propósito de gracia para con los suyos. Cuán dispuesto está a salvar, cuán dispuesto está a redimir, cuán dispuesto está a salvar y redimir. Sacar a los suyos de la muerte espiritual a la vida. Dios nos ha podido quitar algunas cosas en la vida. Ha podido retener por momentos el gozo de su espíritu. Pero a su Hijo en la cruz le quitó todo para salvarnos a nosotros. Y ese es a quien quiere que vengamos a conocer. Usted me dirá, yo conozco al Señor. Le voy a citar lo que dijo Job. De oídas te había oído. Job ya lo conocía. Y el Señor le quitó todo. Todo. Para que entendiera quién es su Dios. Para que entendiera quién es su Señor. Para que comprendiera cuál es ese amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y eso es lo que Él obra en cada uno de nosotros. Pablo había perdido la libertad. Estaba en una cárcel, atado a 2 soldados romanos. Y en ese momento Pablo expresó: todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, como basura, por amor de Cristo. Allí nos lleva justamente el Señor. Allí Él quita el regocijo falso para llevarnos al regocijo verdadero. Para que podamos mirar a la cruz. Para que podamos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos quita lo que Él nos da. Ojo con eso. Nos quita lo que Él nos da. Aún retiene su espíritu. Contrista su espíritu. Contristamos nosotros, pero Él retiene su espíritu. Con el propósito de que vengamos nuevamente a Él. No pongamos las bendiciones por encima del que bendice. No pongamos a la criatura por encima del Creador. Cada aflicción, o esta aflicción, tuvo este propósito. ¿Y qué hizo el Señor en Habacuc? ¿Cómo obró eso? Bueno, la parte final del pasaje lo dice. Dice, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Este término, o esta frase, hacer mis pies como las ciervas, era usada en Israel para referirse a la habilidad que tenía un soldado para ser rápido en la batalla. Pero aquí viene el detalle. Aquí no hay batalla que pelear. Babilonia los va a invadir y Habacuc está tranquilo. Entonces, ¿de qué batalla está hablando Habacuc? ¿De qué habilidad para pelear está hablando Habacuc? Habacuc está dando la batalla como hecha. Y él sabe que en el Señor él ya ganó. ¿El Señor va a arrasar con Babilonia a Israel? Sí. ¿Va a arrasar con Judá? Sí, lo va a hacer. ¿Van a poder hacer algo para resistirlos? No. Babilonia va a arrasar con todo. Todo lo iban a perder. Pero él dice, ya yo gané. Porque Habacuc puede decir que ya él ganó. Porque lo que Dios va a hacer es justamente lo que responde todo el problema del libro. Recuerden cómo empezó este libro.
Señor, ¿qué vas a hacer con los judíos injustos de la nación? Con los que cometen violencia, con los que cometen destrucción. El Señor viene a juzgar. Pero Señor, ¿qué vas a hacer con Babilonia? Con esa nación mala y cruel que va a cometer violencia contra nosotros. También los voy a destruir. ¿Y por qué, Señor? Porque yo soy el Señor que siempre ha venido a salvar a su pueblo. Esto no ha cambiado. Lo que vimos en el sermón pasado. Habacuc puede decir, Señor, entiendo. Esta batalla ya la gané. Ya la gané. En Cristo. Nosotros también podemos decir en Cristo. Somos más que vencedores. ¿Hay dificultades en la vida? Las que quieran. ¿Hay tribulaciones? Sí. ¿Aflicciones? Muchísimas. Pero ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. ¿Quién podrá deshacer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Nadie. ¿Quién podrá quitarnos el sello de su Espíritu que mora en nuestros corazones y nos marca como propiedad de Cristo y de Dios? Nadie. Nadie puede hacerlo. Somos vencedores. Hermanos, se ven atribulados, se ven afligidos, se ven en problemas. Aquí está lo que dice el Señor por medio de Habacuc. El Señor ha hecho mis pies como de sierva y por los montes me hace caminar. Yo soy como un soldado victorioso en el Señor. Yo soy como un soldado victorioso en el Señor. Sin dar siquiera la batalla. Habacuc no peleó. Quien peleó fue el Señor. La batalla de la cruz no la dimos nosotros. La dio Cristo. Él la dio. La batalla por cambiar nuestros corazones no la dimos nosotros. El Señor envió su Espíritu y nos salvó. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores, como lo leíamos. ¿Y qué nos podrá separar de su amor? Nada. Habacuc sabía, Judá va a ser devastado. Vamos a ir al exilio. ¿Quién sabe cuántos vamos a sobrevivir? Pero él sabía. Yo tengo al Señor. El Señor dio la batalla por nosotros. Él juzgó y Él venció. Nosotros podemos decir, como leíamos en la segunda lectura, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ustedes me dirán, ¿y entonces cómo cerramos el libro? El libro se cierra ahí. El libro se cierra con que el Habacuc que se quejó resultó siendo ganador. Porque Dios juzgó y Dios libró. No de la manera que él esperaba. En el proceso vemos que Habacuc pierde. Pierde muchas de las bendiciones de esta vida. Pero gana confianza en el Señor. Es fortalecido en el Señor. Empieza a ver, a entender la misericordia del Señor. ¿Y cuál es el llamado final? Confiar. Confiado me sentaré a esperar sobre esta roca. ¿Cuál es mi llamado para ustedes? Confíen. Confíen. El Señor tiene el control. El Señor no le va a dejar su lugar como Rey del universo, como el soberano sobre todas las cosas, a nadie. Confíen. Y como dice el título de un libro, confíen aunque la vida duela. Sigan confiando. Sigan creyendo. Porque aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el fruto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del redil
y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace andar. Señor los bendiga, iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a veces nosotros no entendemos las cosas que haces alrededor de nosotros, pero sí podemos ver el fruto que produces en nosotros, para gloria de tu nombre. Te queremos pedir, Señor, por favor, trae la consolación de este mensaje al corazón de cada uno de nosotros. Que podamos ver en medio del dolor, del sufrimiento, de la aflicción, de las circunstancias y de las situaciones que no entendemos, tu buena mano. Y que tú nos traigas exactamente al mismo punto en que trajiste al profeta Habacuc, a descansar únicamente en ti, a apoyarse únicamente en ti, a entenderte a ti quién eres tú para nosotros, no solamente de fuera, sino de cerca, quién eres tú para nosotros. Oh Señor, ayúdanos, por favor, a ver estas cosas y atesorarlas en nuestra alma para nuestro bien, para nuestra fortaleza. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Amén.